Desde un principio, Dios creó al hombre no para que lo sirviéramos, sino para amarlo, para que el hombre experimentara esa fuerza divina que se llama amor, esa esencia que está dentro de la Trinidad misma, porque Dios es amor. Y con amor formó a Adán y a Eva, y con amor guió al pueblo, a la humanidad, a través de los tiempos. Por amor, Yahvé Dios hizo la alianza después del diluvio. Por amor escogió a Abraham. Por amor eligió a Isaac, a Jacob, a las tribus de Israel. Por amor los sacó de Egipto y les dio la ley. Por amor los condujo a la tierra prometida para que encontraran un sitio adecuado donde encontrarse con Él, el templo de Jerusalén, donde manifestar y prodigar todo el amor divino. Con amor los corrigió, con amor los perdonó, con amor los condujo. Pero el hombre no ha sido capaz de responder a esa fuerza divina llamada amor, porque el amor exige respuesta. El amor no se da a una cosa que no responde, sino se da a alguien para entrar en relación con él. La semana pasada me decían, padre, ya en el primer domingo fuimos al desierto, en el primer domingo de Cuaresma, en el segundo fuimos al monte, en el tercero fuimos al templo. ¿A dónde vamos a ir este cuarto domingo de Cuaresma? En este domingo vamos a la experiencia más profunda y más dolorosa de nuestra humanidad. Vamos a acompañar al pueblo al destierro a Babilonia. En el año 586 a.C., nos cuenta el cronista en la primera lectura, los pecados se habían multiplicado, inclusive entre los sacerdotes, en el templo, en el lugar de donde Dios se quería hacer presente en medio de su pueblo, en el templo, ofreciendo sacrificios, pero sacrificios huecos, sin corazón, haciendo las cosas por hacerlas, coqueteando con infidelidades de los otros pueblos que veían a su alrededor. Entonces el corazón de ese pueblo ya no estaba centrado en Dios, estaba en otros lados y parecía que estaba ahí, pero en su realidad estaba lejos de Dios. Por eso vino sobre el pueblo la peor catástrofe que pudo haber experimentado. El rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió Judea, invadió Jerusalén y la destruyó. Destruyó todo lo que era sagrado para el pueblo de Israel. Destruyó el templo, destruyó sus objetos sagrados, mató a espada a muchos y los que quedaron se los llevó deportados a una tierra extranjera. Se los llevó a Babilonia para que ya no pudieran rehacer toda esa civilización, toda su vida que había quedado destrozada y había impedido al deportar a todos los judíos importantes para que no volvieran a reconstruir Jerusalén. Y Jerusalén quedó devastada. Y con ella todo lo que era la vida del judío. Estamos en un mundo tan sin Dios que pues nos parece como que como X, ¿verdad? Pues es una historia de un cuento de la Biblia. Pero ¿con qué lo podíamos equiparar? Como si viene alguien extranjero y destruyera la imagen bendita de Nuestra Señora de Guadalupe. Imagínense el choque, el tremendo choque que causaría en todos nosotros, porque esa imagen es símbolo no solamente de la religiosidad, sino un signo de nuestra mexicanidad, de nuestro ser católico en esta tierra bendita. Pues de la misma manera experimentaron los judíos la destrucción de Jerusalén, la destrucción de su templo, el signo de que Dios estaba con ellos, que los distinguía de todos los demás pueblos de la tierra, porque con ningún pueblo Dios se había manifestado como había sido con ellos. Pero no fue un castigo divino, fue la consecuencia de no aprovechar el amor divino. Y por eso el Salmo de hoy nos muestra esa experiencia de esos desterrados en una tierra extranjera. Babilonia era una gran ciudad asentada sobre el río Éufrates, ahí en lo que ahora es Irak, donde fue el Papa la semana pasada.
Y dice el salmista, junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar recordando a Sión. Fueron llevados como esclavos, fueron llevados a servir a un rey extranjero, cuando su única preocupación antes era servir a Dios en libertad. Ahora tenían que servir a un hombre en sus caprichos terrenales. Y en medio de ese agobiante trabajo había un momento de descanso, y es donde se pone este salmo. Se sentaban junto a los canales de Babilonia, junto a aquellos ríos grandiosos, pero al final de cuentas dolía el recuerdo de lo que habían perdido. Y colgaban sus cítaras en los árboles, símbolo de la alegría, diciendo, pues qué alegría tengo en una tierra que no es mía, en un lugar donde no pertenezco, en un lugar donde no puedo ser libre. ¿Qué alegría puede haber aquí? Y peor aún, los cautivos, los impíos que los tenían cautivos les pedían, cántenos uno de esos cantos que cantaban en el templo, cántenos para divertirnos, cántenos un cántico alegre del Señor. Pero ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Porque esos cantos son para alabar el amor de Dios. Y aquí no puedo profanar el nombre santísimo de Dios en una tierra que no lo ama, en una tierra que ha destruido lo que era esa identidad nuestra. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén, ese lugar prometido por Dios, en la cumbre de mis alegrías. Mis hermanos, el exilio del pueblo de Israel significa el pecado en el que nos movemos. En el pecado recordamos a lo que estoy llamado, el amor infinito de Dios que me formó con cuidado, con delicadeza, que puso una vida perfecta a mi alcance, pero yo preferí dejarla, arruinarla, destruirla, y preferí buscar mi propia vida según mis caprichos, según mis intereses. Y ahora, alejado ahí, cuando vienen las circunstancias terribles, cuando viene una pandemia, cuando un bicho invisible puede acabar con toda mi vida económica, social y terrena, es entonces cuando descubro que lo he perdido todo. Ahora, ¿en qué te vas a entretener? ¿En qué se va a adormecer tu conciencia cuando te das cuenta que no eres nada y cuando no tienes realmente nada? Cuando descubres que tú podías comerte el mundo a bocados, pero en realidad era una ilusión vana, porque ni siquiera por tu fuerza, ni tu belleza, ni tu juventud puedes alargar un solo minuto más de tu vida. Porque estamos en un mundo sin Dios, en el cual se burlan de ti, en el cual te piden, a ver, ¿dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu iglesia? Esa es la soledad del destierro, del pecador. Vivir en un ambiente donde no puedes alabar a Dios, donde algo te impide acercarte a Él, donde el pecado rompe la relación a la que estabas llamado desde el principio. Y muchas veces nos gusta estar ahí desterrados. Muchas veces prefiero quedarme desterrado, allá lejos de la libertad, por gusto o porque crees que Dios ya no te va a perdonar. Pero es ahí donde entra la fuerza de la buena nueva del Evangelio. Es ahí donde entra la solución para volver del destierro, porque el destierro prepara. El destierro, aunque parecía un castigo divino, fue el momento en el cual el pueblo verdaderamente empezó a amar a Dios como Dios quería ser amado, en espíritu y en verdad. Con un espíritu de conversión, Dios en el destierro, en esos 70 años que duró el pueblo de Israel en Babilonia, los preparó para volver, para que manifestara una vez más su amor, porque Dios es fiel y rico en misericordia, y se abaja al que tiene un corazón arrepentido y contrito. Por eso, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo,
Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esta es la fuerza verdadera del Dios que nos hace volver a lo que estamos llamados, a la libertad, a la paz, al amor. Mis hermanos, la Cuaresma es esto, es encaminarnos a volver de nuestro destierro donde no solamente nos aventaron, sino donde yo quise irme, porque el pecado es una decisión personal, como también una decisión personal será levantarme e ir a la casa de mi Padre. Y Cristo está puesto como el símbolo de que Dios recibe a todos aquellos que quieran volver. Pero es una decisión. Porque Jesús es la luz que ilumina la vida de todo hombre que viene a este mundo. Pero si tú quieres preferir las tinieblas a la luz, ni Dios puede hacer algo ahí. Porque la causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque te has acostumbrado a vivir en pecado, porque te has acostumbrado a vivir con una persona que no es tu esposo o no es tu esposa, porque has empezado a vivir una vida que va en contra de tu propia naturaleza, porque te has cerrado a la vida verdadera, porque sigues viviendo del engaño, del robo, del fraude, porque has decidido destruir la vida comunitaria y social, porque te has decidido destruir nuestro mundo. ¿Por qué? Porque prefieres tus propios caprichos personales a la verdad y a la libertad. Ahí la condenación no viene de Dios. Dios no condena a nadie, solitos nos condenamos cuando queremos vivir nuevamente las tinieblas, cuando soy incapaz de recibir esa luz que verdaderamente viene a iluminarme. Mis hermanos, la salvación no es algo que se reciba meramente de manera pasiva. Es una decisión, dejarse transformar por Dios. No por nuestros méritos, sino por el amor infinito de Dios, que ha sido fiel desde el principio. Porque aunque nosotros hayamos sido infieles, Él permanece fiel. Y ahí está. Ahí está, mis hermanos. Esta es la alegría de este cuarto domingo de Cuaresma. La alegría de un anuncio de que todos los pecadores tenemos una oportunidad para volver de nuestro destierro. Cristo es amor que libera, no es un amor alcahuete. Cristo y el pecado son mutuamente excluyentes, pero aquel que se decide a dejar su vida pecaminosa, Él es fiel y rico en misericordia para tender la mano. Ojalá escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Ojalá que esta Pascua sea el principio de la vida nueva, de una vida eterna.